A continuación, en los especiales de paisaje literario, Cine desde la distancia. ¿Cómo les va, gente? Estamos arrancando un nuevo cine desde la distancia, en este caso el del mes de diciembre. Ya saben, vamos a estar analizando una nueva película con sus curiosidades, las escenas, lógicamente, como lo solemos hacer, en español, en latino, todo lo que son los personajes, los actores que intervinieron, el doblaje, lógicamente. Todo esto vamos a tratar de hacerles llegar hoy en esta nueva entrega. Pero para empezar este especial y conocer qué película es de la que vamos a hablar, vamos a presentarla a ella, a la que comanda Cine desde la distancia. Así que, Rosy, ¿cómo va todo por ahí? Hola Gus, muy buenas. Pues cómo pasa el tiempo, ¿eh? Que empezamos esta aventura hace poco, pero era ya otra estación y ahora es que ya nos metemos en el invierno en nada. Y con el invierno, pues en la Navidad. Por eso, por las fechas que son, pues esta vez toca una película de carácter navideño porque no podía ser de otro modo. Y además es una historia que vale lo mismo para aquellos a los que les gusta la Navidad como para los que no. Y es que hoy hablamos de El Grinch. El Grinch es ese tipo verde, peludo, que detesta hasta más no poder la Navidad y todo lo que esta representa. Y el bicho o lo que sea este tipo, pues tiene sus motivos para odiarla y los conoceremos en la película. Es un film que está basado en el popular cuento infantil navideño que se llama Cómo el Grinch robó la Navidad. Es de Theodore Seuss, de 1957. Y era un escritor, pero también era caricaturista, era estadounidense y él se caracterizó por sus cuentos infantiles con personajes e historias muy mágicas y que además usaba muchas rimas, que esto de las rimas pues siempre a los niños les gusta y hace que lean más o que por lo menos se queden mejor con la historia, con el mensaje. Esta película en concreto, de la que hablamos hoy, es del año 2000 y es una comedia producida por Universal Pictures y está dirigida por Ron Howard y protagonizada por Jim Carrey. Y además de manera muy acertada, porque Jim Carrey ya sabemos que es este actor que es experto en poner caras y bueno, yo creo que en expresividad cómica no le gana a nadie a Jim Exacto. Carrey. Y tenemos que decir además que esta es la primera adaptación cinematográfica, pero ha habido más. Sí, exactamente. No es la primera vez que se hizo esta película, no es la primera vez que se llevó al cine o a la televisión, pero basándonos en esta versión, en la del 2000, se quiso agregar un poco más de trama a la película de lo que había sido anteriormente. Dentro de las cosas que se agregaron fue la infancia del Grinch, cómo es que llegó a ser lo que es ese motivo por el cual desató esa rabia, ese odio hacia la Navidad, y el personaje principal femenino, que es el de Cindy Lou, que es la quien trata de mover un poco los sentimientos, era un personaje secundario en la historia original, y acá, bueno, se le dio otra preponderancia para darle un giro a la historia. Vos hablaba de lo que eran las rimas, que es la parte fuerte también de la película, más allá de la historia original. Los chicos, y no tan chicos, siempre cuando hay rima es como que te llama la atención. Es difícil rimar y que quede bien. Acá siendo un cuento infantil, más para esas épocas, era otra cosa, tenía otro significado. En la versión original queda estupenda. Y en los doblajes, que después vamos a ir hablando, bueno, qué sé yo. La libertad está que al no tener que seguir labios, bueno, uno puede. Se logra un poco mejor, un poco peor, pero basándose en el libro y en la versión original, hay muchas de estas rimas que quedan y algunas que se le agregan, lógicamente, porque cambia la trama con respecto a la película referida al libro. Algunas de las cosas que se tomaron prestada, vamos a decir, o inspiradas en la versión animada de 1966 fue El color verde del Grinch y algunas de las canciones también. Claro, claro, pero esta primera adaptación al cine no fue cosa fácil, que estuvo muy, pero que muy estudiada, vamos, con todas sus muchas, porque eran muchas condiciones por delante, porque el escritor del libro siempre rechazó vender los derechos cinematográficos, cosa que, por ejemplo, no hizo su viuda, Audrey Geisel. Ella fue la que hizo todo lo contrario porque comercializó incluso accesorios, ¿verdad? Esto es así. El dinero mueve el mundo y si alguien no quiere, los que vienen atrás, bueno,
pueden cambiar de opinión, lógicamente. Y esto sucedió en el año 1998. Los agentes de Giles, el doctor Seuss, anunciaron por carta que se iban a subastar los derechos precisamente de cómo el Grinch robó la Navidad. Esto no fue tan sencillo porque había varios requisitos. Entre ellos, los aspirantes que quisieran tener estos derechos tenían que estar dispuestos a pagar $5 millones por el material y también entregar el 4% del total de la recaudación. También el 50% de la comercialización y el material relacionado con la música y el 70% de los relacionados con el libro. Lo que también aclaraba la carta es que para el papel principal, para el del Grinch, el actor tenía que estar a la altura de actores como, por ejemplo, Jack Nicholson, Jim Carrey, Robin Williams o Dustin Hoffman. O sea, tarea difícil de poder igualar a estos actores en esta época, fines de los 90 ya. Había actores cómicos, actores que pudiesen caracterizar a un personaje, pero no había muchos más y de un renombre importante, todos con diferentes edades. Dustin Hoffman y Jack Nicholson, obviamente un poco más grandes de lo que era Jim Carrey, o Robbie Williams. Robbie Williams un poquito más grande que Jim Carrey, pero bueno, caracterizados, todos podían haber hecho el papel. Difícil imaginar a Jack Nicholson en el papel del Grinch. Me lo imagino como el Guasón de fines de los 80, pero como el Grinch, complicado. La versión que querían llevar adelante, la 20th Century Fox, estaba pensada para que esté en la dirección Tom Shiryack y los productores Dave Phillips y John Davis, teniendo en mente para el protagónico a Jack Nicholson. Sacando esto, los hermanos Farrelly y John Hughes prepararon sus propias versiones, pero en formas separadas. Universal Pictures había preparado su versión con Brian Grazer y Gary Ross, pero Gales la rechazó. Grazer terminó llamando finalmente a su socio, como lo comentaste, Ron Howard, quien se quedaría finalmente para ayudar con las negociaciones. En ese momento Howard estaba llevando adelante la producción de El Lobo de Mar, y a pesar de ser un fanático de la versión animada, no demostró mucho interés para dirigir esta película. Pero Grazer, después de tanta y tanta insistencia, logró que Howard viajara hacia la residencia de Gales para una reunión. De esta manera, Howard se pone a estudiar el libro, el libreto, y acá se empieza a interesar, acá está el germen después del papel protagónico de Cindy Lou, en donde puede ver que en este personaje, ampliando la mirada y el protagonismo que va a tener precisamente y que conocemos, se le da una versión como moralista a lo que es la Navidad, ante el consumismo que tienen los quien, esta mirada de es un poco superfluo todo esto de los regalos y demás, además de lo que había comentado anteriormente, de indagar sobre la niñez del Grinch y el por qué tiene esos sentimientos hacia la Navidad. ¿Y qué dice la crítica de este film? Pues mira, de todo un poco, porque hubo opiniones para todos los gustos. Las más negativas eran pues en cuanto al guión, pero en cambio valoraron muy favorablemente el maquillaje y la peluquería, porque además la película se llevó un Oscar. También fue muy aplaudido el diseño de producción y el de vestuario, porque también estuvo nominada. Y el responsable del maquillaje, tenemos que hablar de él, que es Rick Baker, y es toda una institución en Hollywood. Bueno, un traje, el del Grinch, el que lleva Jim Carrey, que cada pelito se cosió de manera individual, uno a uno. O sea, imagínate qué trabajo. Bueno, fueron muchísimas horas de maquillaje y eso no fue nada fácil para nadie y tampoco para Jim Carrey, que a puntito estuvo de dejar el rodaje porque se negaba a trabajar así. Pero bueno, no fue solo él, fueron todos y cada uno de los actores de la película, porque todos van maquillados para interpretar a los habitantes de Villaquién, que Villaquién es el lugar en el que se narra esta historia. Sí, tiene una cantidad de maquillaje impresionante, todos los personajes, en especial el del Grinch, lógicamente. Recordemos con la del Mago de Oz todo lo que tuvieron que pasar, ¿no? Por suerte acá es como que había
otra calidad en el maquillaje, pero había que bancárselo. El proceso era de 8 horas y lo que hicieron fue llamar a un experto de la CIA que entrenaba a los agentes por si caían en manos enemigas por el tema de las torturas, para que no confesaran, para que tuvieran esa resistencia. Bueno, Jim Carrey estuvo entrenado por este hombre para practicar la paciencia precisamente de lo que le llevaba. Imagínense 8 horas teniendo que maquillar, que bueno, después con el tiempo se redujo a 2 horas y media, un montón, pero mucho menos de lo que era al principio. Y después tenía que bancarse 1 hora más para sacar todo el maquillaje. Ahora, si esto se lo tuvo que bancar Jim Carrey, Josh Bryan Evans, quien era el que personificaba al Grinch de pequeño, si bien llevaba el mismo maquillaje y traje que Carrey, pero tardaban 5 horas y media, no lo pudieron bajar, ya que sus prótesis eran más pequeñas y complejas a la hora de poner. Entonces imagínense que tenía un trabajo de precisión muchísimo mayor que la de Carrey. O sea que si Carrey no tenía paciencia, imagínense un chico de la edad de Josh que tenía que hacer esa película y bancarse todo ese tiempo. Una locura. La verdad es que las películas con estos maquillajes tan laboriosos, yo creo que merecen ser reconocidas, ¿no? Con premios, porque, Sí. madre mía, bueno, los que trabajan, digamos, en maquillaje, pero también los actores, ¿no? Por someterse, ¿no? A esa tortura, porque no deja de ser una tortura estar tantas horas ahí para que a uno le caractericen como el personaje que va a interpretar. Eso sí, esta película es todo un clásico navideño y de hecho los estudios Universal pueden presumir de que el decorado de esta película para crear el pueblo de Villaquién es el mayor decorado jamás construido, que puede visitarse incluso cuando uno hace los tours estos que se pueden hacer por el estudio, pues lo pueden ver. Vamos a hablar de la recaudación que para los productores, para los que ponen el dinero y todo, es lo más importante. Sí, muy lindo lo que se ve, que la gente le guste, buenas críticas, pero lo más importante es el dinero que deja. Y lo que dejó fue precisamente 345 millones de dólares en todo el mundo. Estamos hablando de esto. Y de esta manera se convirtió en la sexta película más taquillera del año 2000. Y en la segunda película navideña más taquillera, superada únicamente por Solo en Casa de 1990. Pero estas películas fueron derrocadas en el primer puesto en el año 2018. ¿Por qué película va a ser? Y sí, la misma, la readaptación del Grinch. ¿Y qué cuenta esta película con tantos espectadores? Bueno, pues la historia de un pueblo que se llama Villaquién. Es un pueblo que vive dentro de un copo de nieve, que es curioso, ¿verdad? Pero es que en un lugar así tan mágico, a sus habitantes les tiene que gustar la Navidad sí o sí. Vamos, que aquí de playita y caipiriñas no van a ser, ya te lo digo. Y yo diría que incluso están un pelín, obsesionados con la temática navideña. Hay que verles, ya te lo digo. Los habitantes pues se llaman los quién y son unos apasionados de eso, de las fiestas navideñas. Todos menos uno, que es el Grinch, que es un tipo verde, peludo, antipático a más no poder y que su corazón es más pequeño de lo normal y él presume de ello. Él está encantado porque ese odio que tiene acumulado es lo que hace, ¿no? Que su corazón sea tan pequeño, ¿no? El Grinch vive en una cueva en la montaña con su perro Max, que debe ser el único que le soporta, yo creo. Y el Grinch además tiene muchísimo asco, mucha manía a los quién. Es que no los puede ver ni en pintura. Pero es que tú imagina, Gus, odiar la Navidad y que todos tus vecinos estén todo el día con los villancicos de las narices, pues oye, es para coger la pandereta y no parar hasta rompérsela en la cabeza a cada uno de ellos. Es que también, pues es verdad, son incompatibles. Los quién, pues ¿qué pasa? Pues que le tienen mucho miedo, porque es el perfil típico del vecino loco, ¿no? Así que cuanto más lejos le tengan, pues mejor para todos, la verdad. Pero hay una niña, Cindy, que no le tiene miedo. De hecho, ella, además, es que tampoco es una loca apasionada de la Navidad, porque ella, pese a ser una niña pequeña, quiere reivindicar ese espíritu navideño, el verdadero sentido de estas fechas, que en realidad son la solidaridad, o debieran serlo, ¿no?
y se dedica a criticar el consumismo que acompaña pues, a esta época del año, pues los regalos, el gasto innecesario, las fiestas, vamos, lo normal en una niña. Pues ya sabemos que no, pues esta niña es que es así, es rarita, no lo sé, es muy adulta, en un cuerpo ahí pequeño. Pero vamos a recordar la primera escena en la que se nos presenta a este personaje tan particular, el de la niña Cindy, y que es el comienzo de la película. ¿No crees ¿Qué? que es demasiado, papá? ¿En eso consiste la Navidad? ¿No lo notas? ¡Feliz Navidad! Gracias por comprar en Partillas. ¡Espere! ¡El cambio! ¡No, no se lo deje! Un minuto menos para Navidad. Solo durante 5 minutos descuentos del 99%. ¡Tenéis cabeza! ¡Yo sombreros y tan baratos que lamentaréis no tener dos cabezas! Sí, todo quien de Villaquién la Navidad adoraba. Pero el Grinch, que vivía al norte del pueblo, la detestaba. ¿Todo esto no te parece demasiado? Ese es el espíritu navideño. ¡Feliz Navidad! Gracias por su compra en Partillas. No olvide su cambio, guarde. Un minuto más cerca de la Navidad. Y durante los próximos 5 minutos, 99% de descuento. ¿Quieren cabezas? Yo tengo sombreros. Precios tan bajos que desearían tener 2 cabezas. Sí, en Villaquién todos a la Navidad amaban. Pero no así el Grinch, que al norte de ella habitaba. Bueno, habréis comprobado que hay un narrador en la película, porque es un cuento y yo creo que nada mejor para un cuento, ¿no?, que haya un narrador, la figura tan importante de la persona que te está contando la historia. Anthony Hopkins, el actor, es el encargado de ponerle voz en la versión original, en la estadounidense. En España, en el doblaje, lo hace Josep María Ullot. Tremenda, pero tremenda esa narración con Anthony Hopkins, un actor con carácter, con su carácter particular, no solamente actor de carácter, sino con su carácter que, remarco, muy particular para varias cosas. En la versión latina, si bien se pensaba, porque no se sabían los créditos, que el narrador era Octavio Rojas, que después vamos a estar hablando de él, pero finalmente uno se enteró que fue el locutor, conductor de televisión, actor de radionovelas y doblaje también, aunque ha hecho poco en comparación a todo lo demás, mexicano, Juan Ramón Huerta. Y dentro de los pocos doblajes en los que participó, más allá de esta película del Grinch, fue en BR Troopers, en la serie, esa serie que terminó apareciendo casi en simultáneo con los Power Rangers, pero quedó ahí. BR Troopers era muy mala. BR Troopers, Masked Rider, fueron 2 series que quedaron en el tiempo por lo mala que eran. Y los Power Rangers, si bien tienen sus controversias, pegó mucho más. Acá en BR Troopers ponía voz a Grimlord, el amo de la realidad virtual, y a Sim, que era encarnado por Morgan Freeman en la película de Robin Hood, el príncipe de los ladrones. Al Grinch, como hemos dicho, eso de las Navidades no le gustan nada. Pero ni que sean en plan cordialidad para amor, ni en plan compras masivas. Es que no le gustan y punto. Y mucho menos le gusta la gente que disfruta con ellas. Pero es que al Grinch, vamos, así en general, lo que no le gusta a la gente. No le gusta a nadie. Y esta es la primera escena en la que se nos presenta al Grinch pues como un tipo bastante, la verdad, bastante detestable. Y que pese a estar tan caracterizado, se descubre fácilmente que es el actor Jim Carrey, ¿no? Se nos presenta a él, al Grinch, y a su perro Max, que yo la verdad no entiendo cómo el perro le soporta. Merecido se lo tenían esos empalagosos bebeponche e incitadores al júbilo navideño. No los quiero. No, señor. ¡Max!
Trae mi capa. He sido demasiado tolerante con estos incitadores al júbilo y su adicción al ponche navideño. Quieren conocerme mejor, ¿verdad? Anhelan disfrutar de la presencia de el Grinch. Creo que sería correcto mezclarme con ellos. ¡Buen trabajo, Mac! Les está bien empleado a esos disfrutanavidades fricosos, tragaponches, mercaderes de alegría. No puedo con ellos. No los trago. ¡Max! ¡Trae mi túnica! He sido demasiado blando con esos delincuentes juveniles y sus inocentes bromas sin víctimas. ¿Con qué quieren conocerme, eh? ¿Quieren pasar más tiempo con su amigo el Grinch? Dedicaré un rato a las relaciones sociales.